a la carta de los Romanos en el capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, verso 1. La primera palabra te tiene que llamar la atención porque dice ahora. Ahora. Esta es tu hora, este es tu tiempo. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, este beneficio es solamente para los que están en Cristo Jesús. O sea que los que no andan, como dice la Escritura, conforme a la carne, sino conforme a las cosas de Dios, del Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa ley solo funciona, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Solo ahí funciona. Me ha librado de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Como dice Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa es la ley del pecado. De esa nadie se escapa. Es una ley que está en el corazón de todo ser humano. Y este mal se manifiesta así, hermanos y hermanas. Romanos 7:5 te dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley, obraban en nuestro miembro, llevando fruto para muerte. Y en el mismo Romanos 7:23, Dios dice, pero veo otra ley en mi miembro que se rebela contra la ley de mi mente. Veo otra ley, está clarito, que se rebela contra la ley de mi mente. Ahora, pregúntate tú, ¿cuál es la ley de tu mente? Se rebela y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanas y hermanos, hemos comenzado diciendo que ahora no hay ninguna condenación, pero solamente para los que están en Cristo. Los que están pensando, como dice Juan 15:5, si se separan de mí no pueden hacer nada. Y como dice Filipenses 4:13, que todo lo van a poder hacer, pero en Cristo. Si ustedes están con este conocimiento, pensando solamente en estos dos versículos, o en Cristo, si es así, hermano y hermana, hay o estás viviendo en una nueva ley que ya debe estar funcionando en ustedes o en nosotros, que es Romanos 8:2 dice, la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Es una ley nueva, como dice 1 de Juan, hermanos, 5:12. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Esa es la ley del Espíritu de vida.
Juan 14:6 dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y por esta vida, por esto dice 2 Corintios 3:17, aquí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, hermano y hermana, hay libertad. Entonces, si tenemos libertad, Pablo, siguiendo en Romanos 8:31, te dice, ¿qué pues diremos a esto? Si tienes libertad. O sea, que no hay condenación para ti si estás en Cristo. Ahí vas a ganar a todo, nunca vas a sentirte derrotada por los sentimientos, por las emociones, por las acciones, por las cosas que en este mundo hay y existen. Romanos 8:31 te dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué vas a decir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hace poco hablábamos de Salmo 31:14, que el salmista decía, Señor, yo en ti confío. Y digo, tú eres mi Dios. En otras palabras, para que podamos entender, Romanos 8:31, no te olvides esto. Con Dios de nuestro lado, no te olvides, con Dios de nuestro lado, ¿quién se meterá con nosotros? Ahora, ya no me debe importar ni a ti ni a mí. ¿Quién está contra mí? No te debe importar. Romanos 12:19 te dice, no te vengues vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a hacerte a un lado, deja lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, dice tu Dios, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor, yo pagaré. Y si tú temes por alguna circunstancia, recordá Isaías 57:11. Dios te va a decir, ¿de quién te asustaste y temiste? ¿Qué has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí, que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te has acordado que separado de mí no puedes hacer nada. No te has acordado que todo lo puedo con Cristo. Dios dice, no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento, ni siquiera un pensamiento. Cuando estás en peligro, cuando estás enfrentándote a circunstancias malas en esta vida. Ni un pensamiento te vino de esto. ¿Por qué, hermano? Y te llamas cristiano, y te llamas hijo, hija de Dios. ¿Por qué te llamas así si no vives como un hijo o una hija de Dios? Jesús te dijo que en el mundo ibas a tener muchos enfrentamientos con las aflicciones. Pero Él te dijo, confía en mí, yo estoy contigo para ayudarte. Yo voy a estar de tu lado. Yo te voy a apoyar, voy a estar contigo. ¿Quién contra ti? ¿Y por qué te olvidas de lo más importante que hay en esta vida? La comunión y comunicación con tu Dios, que vive en tu espíritu, que está contigo. Pero si tú tienes en mente Juan 15, como te dije, y Filipenses 4:13, ningún enemigo, hermano, prevalecerá contra ti. Recuerda Romanos 8:37, porque ante todas las cosas que te vengan o sucedan, somos, dice Dios, más que vencedores. Ante todas las cosas, Dios en Cristo te va a llevar de victoria en victoria. O dice 2 Corintios 2:14. Dale gracias a Dios en cualquier circunstancia.
Él te va a llevar siempre en triunfo en Cristo Jesús. Tú le vas a pedir que te lleve a enfrentar el problema. Tú vas a acudir a Él y le vas a decir que te lleve al lugar, o a ese pensamiento, o a esa aflicción, o a esa angustia que tienes, para que te dé la victoria, para que te saque de ese lugar. Recordad 1 Corintios 15, 57. Mas gracia dale a Dios que te da la victoria, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Observad, con Él, sin Él nada, con Él todo. Una hermanita en un discipulado estaba, mire, voy a dar un testimonio y me decía ella, tal vez sea insignificante. Pero andaba una mosca ahí, una mosca que no la podía echar afuera de mi dormitorio. Me cansé, le tiré de todo, dice, no pude. Le dije, Señor, ayúdame, ayúdame con esta mosca. E hice así, justo le pegué a la mosca y se cayó. Y me dice, ni una mosca puedo hacer sin él, dice. Sí, sí, separado de mí no puedes hacer nada. Gracias, dale a Dios, dice, que te va a dar la victoria. Primero dice que ante todas cosas vas a ser más que ganador con Cristo. Después dice, dale gracias a Dios que siempre te va a llevar de triunfo en triunfo con Cristo. Y dale gracias a Dios que Él te va a llevar siempre de victoria en victoria con Cristo. Pensemos también en esto. También está en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie, hermano. Nadie te puede acusar a ti. Nadie. Dios es el que justifica. Porque Dios te ve en Cristo. Por eso esto, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Jesús por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, tú y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si yo estoy en Él, ¿quién me va a acusar? Nadie. Nadie me va a acusar si estoy en Él, porque soy justicia de Dios en Él. Por esto Dios en su tribunal no te haya culpable de ninguna. Escucha bien, Dios no te haya culpable de ninguna condenación. No hay condenación. Como leíamos en el verso 1 del capítulo que hemos precedido recién, el 8. No hay condenación. Podrás tener tu disciplina, sí, pero condenación no. Dios te puede disciplinar, sí, porque sos su hija, sos su hijo. Pero condenarte no, no hay condenación para ninguno. Nada. Es su tribunal, que te acusen lo que quiera, para ti no hay condenación. Pongamos en orden entonces estos beneficios. Recordad, Romanos 8:37, somos más que vencedores. 2 Corintios 2:14, te va a llevar siempre en triunfo con Cristo Jesús. Y 1 Corintios 15:57, te va a dar la victoria con Cristo Jesús. Hermano y hermana, en estos tres textos tienes tú la garantía de tu gozo, como dice Tesalónicas 5:16. Están siempre gozosos. Solo tienes que darle gracias a Dios anticipadamente en el nombre de Jesús. Porque Él te aseguró que ante todas las cosas vas a triunfar.
ante cualquier problema. Como dice el verso 35 de Romano 8. En tribulaciones, en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro o espada, vas a ser más que vencedor. Segundo, hermano, ya tenemos asegurada la victoria, porque Dios se ha prometido. Dios te va a llevar siempre en triunfo, siempre. Dios ya te dio, hermano, la victoria. Dios nos aseguró que ya nos dio la victoria. Por todo esto podemos cumplir lo que Él pide en Filipenses 4:4 y Tesalónicas 5:16. Regocijaos en el Señor. Alegrate en el Señor. Divertite en el Señor. Y está siempre gozoso. Así vas a cumplir. Siempre gozoso. Ni nada ni nadie nos va a ganar. También debemos resaltar, hermano y hermano, algo muy importante. Y son las palabras que están escritas. Y esas palabras son, recuerda esta, en Cristo Jesús. O por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo está con Él, pero te necesita a ti, porque todos los ataques van a venirte a ti. Recordad también que en Pablo, Romano también dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas que a vos te van a venir. Entonces Él es el que te va a defender. Es Él el que te va a dar la victoria. Es Él que te va a llevar de triunfo en triunfo. Entonces, vamos a ver ahora otra parte de este mensaje. Muy importante. Uniendo Juan 15:5, separado de mí no puede hacer nada. Y Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dos hermosas, preciosas y poderosos versículos que deben ser grabados en tu mente para ser usados todos los días. Y tú me dirás, ¿por qué? ¿Por qué? Escucha bien, ¿por qué? El 1 de Juan 3:8, Dios dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, tú no juzgues ni a tus hijos, ni a tu esposa, esposo, vecino, amigo. La palabra de Dios te dice, Jesús vino a tu vida para deshacer las obras del diablo. No las obras malas que tú le acusas al ser humano. Dice obras del diablo. Entonces no practiques el pecado. No te pongas de acuerdo con el diablo. Si tú quieres corregir a alguien, disciplinar, pelear, criticar, murmurar. No, hermano, estás haciendo todo eso con el pecado. Te has aliado con el pecado, estás practicando con el pecado. No lo hagas más,
No vas a corregir a tu esposa, esposo, a tu hijo, a tu hija, gritándole, tratándole mal, haciéndole ver los errores. No, hermana y hermana. Usa el poder, la ley que tiene la oración, una ley que nadie la va a derogar y derrotar. Habla con el Señor, con Él. Así como el diablo se mete en la mente de tu hija, tu hijo, esposa, esposo, para tener esa conducta que a ti no te agrada. Dios es más poderoso que el diablo. Háblale y Él va a llegar a esa mente. Que si tú le hablas, vas a estar de acuerdo con el pecado, no vas a lograr nada, no le vas a ganar a nadie. Nadie, entiéndelo. Recuerda cuánto tiempo has renegado, has perdido el tiempo creyendo o queriendo cambiar a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo. ¿Qué has logrado? Dolor de cabeza, separación, ira, enojo, odio, amargura, tristeza en la familia. ¿No te das cuenta que estás practicando el pecado? Estás practicando con el diablo lo que no tienes que hacer. No lo hagas más. San Pablo dijo, del mal que no quiero hacer eso hago, pero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mi naturaleza no está viviendo el bien, sino el mal. Entonces, ¿por qué pierdes el tiempo con esa naturaleza? ¿Por qué pierdes el tiempo pensando que renegando, gritándole a tus hijos, a tu esposa, esposo, o al que sea, vas a cambiarlo? No vas a cambiar nada, porque estás practicando con el pecado algo que es imposible. La naturaleza humana, como dice Romanos 3:10, no hay bueno, no hay ni uno, todos se desviaron, se hicieron inútiles. Entonces es inútil. Con esa naturaleza humana es inútil los intentos que tú tienes para sanar o para corregir o disciplinar o enderezar a quien sea. Y todo esto sucede en la familia, en los esposos, los hijos, adolescentes. Están cansadas la familia. Los matrimonios están cansados. Los hijos están cansados de verlos pelear todo el tiempo, tratando de corregirse, de sacarse en cara lo que uno hace y lo que no hace. ¿Hasta cuándo, tú cristiano? ¿Hasta cuándo vas a seguir practicando con el pecado? ¿Hasta cuándo? Vas a seguir de derrota en derrota, porque tu vida es una vida de derrota. No le ganas a nadie, entiéndalo. Se hicieron inútiles, Romanos 3:10 dice así, es inútil todo tu esfuerzo, es inútil tu llanto, es inútil tu reniego, todo es inútil. Si eres hijo o hija de Dios, separado de mí no puedes hacer nada. Acuérdate de Juan 15:5. Si quieres poder, victoria, bueno, usa Filipenses 4, todo lo puedo con Cristo. Que Él te va a dar la victoria, te va a llevar de victoria en victoria. Él. Por eso te digo que no hay condenación. No puedes estar condenado a la tristeza. No puedes estar condenado al odio, al rencor, a la amargura. No puedes estar condenado a la miseria, al dolor, al fracaso. No, hermano y hermana. Dios está de tu lado. ¿Quién contra ti? ¿No escuchaste lo que dice el mismo Señor a través de la carta de Romanos? Dios está de tu lado, siempre va a estar de tu lado. ¿Y por qué vives como vives? ¿Por qué sigues usando tus razones? ¿Por qué sigues practicando, razonando con el pecado? Porque cuando piensas alejarte de la iglesia, de la lectura, de lo espiritual, estás poniendo de acuerdo con el pecado, con el diablo. Vos pensás que Dios te va a decir, sí, ándate a otra iglesia. ¿Te pensás que la otra iglesia, el Jesús que hay ahí, es otro?
Mira, muchos están predicando, tienen doctrina, pero no la de Cristo. Predican sin Cristo. Te dan sermones de cómo te debes comportar, que no cómo esto, que este otro. No, hermano. No, hermano. Eres una nueva criatura. Y para ti todas las cosas son hechas nuevas. Esta enseñanza, que no practiques más con el pecado. El pecado se ríe. Mira tu vida. Como no hay un día que estés feliz. Veníamos hablando del libro de Filemón 1:6. Dice, para que la participación eficaz de tu fe, hermano, participa en esta palabra. Vea todo el bien que está en ti por Cristo Jesús. En la carne está todo el mal. Yo sé que en mi carne no vive el bien, sino el mal. Yo quiero hacer el bien, decía San Pablo, pero no puedo hacer. Hay esta ley, que el mal está en mí. Entonces tenemos otro lugar donde está el bien, que es en la iglesia, estar en Cristo Jesús, hermano, en la nueva naturaleza. Ya conocer que estás en la nueva naturaleza. ¿Hasta cuándo vas a jugar a ser cristiano sin tener a Cristo? El que dice, tengo a Cristo, voy a andar como Él anduvo, voy a andar caminando con Él, voy a seguir sus pasos, voy a ser igual que Él porque Él va a estar conmigo. Eso es ser cristiano. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Eso es ser cristiano. Andar de victoria en victoria. Y sabiendo que no hay ninguna condenación. Entonces, hermano y hermana, madura, por favor. Madura. Que estos dos versículos de Filipenses 4:13 y Juan 15:5 no se te escapen de tu mente. Y recordar 1 Juan 3:8 también. No practiques con el pecado. El Señor apareció para deshacer las obras del diablo, las obras que tienen a tu madre, tu esposo, esposa, hijo, que los tienen controlados en su mente, que los hacen tener esa conducta, porque el pecado es una cosa y los pecados es la conducta. Pero no lo vas a corregir con el pecado al pecador. ¿Cómo pretendes hacer eso? Imposible. Por eso dice, para esto, para esas obras, para esa conducta mala que tiene la naturaleza humana, apareció el Hijo de Dios. Déjalo que aparezca. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, déjalo que Él se manifieste, por favor. Deja de manifestarte con el pecado. Deja de gritarle a tus hijas, a tu esposa, a tu esposo. Ya no le grites más a nadie. ¿Quieres corregir a alguien, a algo? Señor, por favor. Y entra a la mente. Y háblale, y enséñale, y dígale. Esa es tu victoria. Así vas a obrar. Ser conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Hacerle conocer a Él, que Él obre. Practica con Él. Sin Él no puedes hacer nada. Vuelvo a repetirte, no hagas nada sin Cristo. Por favor, no hagas nada con el pecado, no sigas practicando. Con los gritos, con los malos pensamientos, con las acusaciones, con las murmuraciones. No practiques más. Ámalo a tus enemigos. Ama a tus hijos, no al comportamiento. El comportamiento de ellos, de tu esposa, esposo, déjaselo para Cristo. Él es el que va a limpiar esa mente. Recordad que Juan también dijo,
Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Él, la palabra de Él va a entrar a la mente y va a limpiar la mente de tus hijos, esposo, del que sea. Y tú vas a quedar libre de condenación porque nadie te va a acusar, porque vos no le dijiste nada a nadie. Ellos no van a saber que tú te comunicaste con el Señor y que tú estás con Él y que con Él vas a ganar. Vas a ganar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos, compañeros, vecinos. Con Él lo vas a ganar. Entonces, hermana y hermano, te ruego que medites. Este mensaje está siendo grabado. Y lo vas a ver de nuevo. Velo. Por favor. Madura. Esfuérzate. Pelea en tu mente. Transformate en tu mente. En el espíritu. Cambia el espíritu de tu mente. Usa los pensamientos de Cristo. Usa la mente de Él. Para que vivas siempre gozoso, para que vivas, como dice Apocalipsis 1, 5 y 6, que Jesús te hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Vas a vivir como un rey, dando órdenes, no sirviendo, dando órdenes, porque con Cristo todo lo puede. Que el Señor Jesús te haga entender este mensaje. Puede abrirte el conocimiento para que puedas ayudar a muchos y principalmente ayudarte a ti. Que no hay un día que no gritas, no sufres, no piensas mal. Empieza en ti y en tu casa. Comprueba esta voluntad de Dios que es buena, es agradable y perfecta. Nos vamos a ver este domingo, si el Señor así lo permite, cada uno en sus congregaciones, para alabar, bendecir y glorificar su santo y precioso nombre. Oramos en Cristo Jesús. Que así sea. Amén.